Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en su programa Pico de Gallo. Recuerde que a través de este programa les hemos estado en esta última época trayendo hasta el interior de su hogar a través de la radio o bien la televisión todas aquellas personas aspirantes a ocupar, ya sea a través de su partido o independiente, la carrera a la gobernatura. De tal manera de que estamos haciendo esta saga de entrevistas para que ustedes los conozcan, para que sepan cómo piensan, cómo razonan, cuál es su nivel cultural, cuál es su nivel de conocimiento de la realidad de nuestro estado, de la realidad de nuestro país e incluso la realidad de México en el mundo. Todo esto es necesario para que ustedes tengan un perfil del el nivel que tienen cada uno de ellos para representarnos, para resolver problemas, para que conozcan la posibilidad, al conocer el problema, sepan cómo darle una posible solución o dar la solución. Y esto es el contexto de las preguntas. Tratamos de ir a la naturaleza de este tipo de preguntas para que ustedes valoren las respuestas, buenas o malas que ofrezcan al público radioescucha del Grupo Garza Limón y puedan valorar, juzgar y encauzar en un momento determinado de ser electos por su partido, de que sean los candidatos, pues que puedan ustedes tener su opinión respecto a cada uno de ellos en torno a si les dan o no su voto. En esta ocasión tenemos un candidato, un aspirante a la gubernatura, seguramente candidato en virtud de que es un candidato que hasta este momento es un candidato independiente. Digo hasta este momento porque pues, en un momento determinado incluso pudiera, esto ya lo preguntaremos ahorita en su momento, pudiera aceptar una propuesta de algún partido político de llegar a hacérsele. En este momento es candidato independiente. Ustedes lo conocen, es el doctor Alejandro Campa, quien pues se ha venido desempeñando en diferentes responsabilidades de la administración pública y bueno, pues ustedes lo conocen, ustedes van a valorar. Doctor, buenos días. Muy buenos días, un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan a través de internet y obviamente a través del radio. Les deseo que este día sea maravilloso para ustedes, me da mucho gusto saludarlos a través de su medio. Gracias, doctor, y bueno, pues entrando en materia, ¿quién es Alejandro Campa Vitia? Alejandro Campa Vitia, pues yo soy, primero que nada, provengo de una familia que ha crecido en base al esfuerzo, a una cultura del esfuerzo. Desde niños trabajamos en muchísimos ámbitos, incluso antes se usaba mucho el hecho de criar marranos y nosotros hicimos nuestra casa criando marranos. En aquel entonces era la colonia Los Olvidados, así les decían, ahora ya es la Azcapotzalco. Y así crecimos, trabajando, haciendo el esfuerzo. Siempre estudié y trabajé, soy médico cirujano. Al principio, durante los 10 primeros años de mi vida, trabajé en todas las unidades rurales que cuenta la Secretaría de Salud. Trabajé en 24 de los municipios, de los 39 municipios, trabajé en 24 de ellos, en todas las comunidades rurales. Conozco cada rincón de nuestro estado, trabajando de esa manera, y posteriormente hice una especialidad en bariatría. Pero antes de pasar a eso, doctor, ¿usted es de Durango? Yo soy duranguense, soy de Durango. ¿Cuántos hermanos tuvo? Yo tengo 3 hermanas y un hermano. 5 en familia. Somos 5 en total y los 5 pues obviamente somos hermanos que muy productivos, gente buena, ninguno ha tenido ningún problema de ninguna índole. Mis papás, mi papá siempre fue chofer de camiones y mi mamá ama de casa. Y bueno, somos gente que nos conoce en Durango a todos y que de alguna manera pueden identificar perfectamente cuál ha sido nuestro quehacer diario y nuestra forma de salir con el esfuerzo día a día. ¿Y en qué parte de la ciudad vivía? Yo hasta los 7 años viví por Isauro Benzor, pues mi mamá le decía departamentos, pero más bien era así como que era una vecindad, pero mi mamá le quería echar caché y le decía que eran departamentos. Sí. Y luego de ahí nos pasamos a un lado de la acequia, que era la colonia Los Olvidados.
y que después se convirtió a Azcapotzalco, que ahora es una de las colonias más céntricas de Durango, ¿eh? Sí, entonces ya está a 4 cuadras, llega uno a la Soriana, en el centro, perdón por el gol, pero está bien cerca, pero antes pues era la parte más olvidada de Durango. Sin embargo, pues ahí crecimos, ahí nos forjamos y ahí conocimos lo que es verdaderamente el vivir sin agua, vivir sin luz, vivir sin drenaje, sin los servicios, y ahí empezamos a pugnar nosotros desde ese entonces para que se metieran los servicios municipales ahí en esa colonia, y lo logramos. Fue de nuestras primeras batallas. Posteriormente las siguientes batallas fueron precisamente en los municipios como médico, atendiendo y viendo todo lo que verdaderamente necesita nuestra gente. ¿Era rijoso usted como estudiante? Era muy rijoso, era muy inquieto. Varias veces me llevaron ahí a los prefectos, a los prefectos, así como que corran a pero a la vez había algo que me decía, por ejemplo, si me está escuchando el director Pedro Peralta, decía, bueno, es que tú eres un caso raro, o sea, eres, antes se les decía desmadrosos, hoy se les dicen inquietos. Sí. Eres muy desmadroso y aparte pues gané los 3 concursos académicos en el CCH, fui medalla Benito Juárez en medicina, y a pesar de ser tan inquieto, me iba bien en la escuela, era inquieto en los dos sentidos. ¿Era suertudo o buena relación con maestros que estudiaba? No, la verdad es que nunca fui de los macheteros, se me aprendían las cosas rápido y creo que eso me ayudó mucho. Tenía facilidad. Y eso me ayudaba mucho para hacer otras actividades. Yo creo que la gente que sale adelante es la que es multidisciplinaria. Es decir, que no nomás es buena. Yo conocí muchos de mis compañeros que admiro mucho, que eran los cerebritos de medicina, que actualmente son unos especialistas muy importantes y que admiro mucho, pero luego no tenían más que eso. O sea, eran muy buenos que estudiaban, pero no eran interdisciplinarios. En mi caso, yo duré 7 años haciendo barras paralelas en el equipo olímpico, estaba en la selección de básquetbol, los viernes allí estaba afuera con los compañeros cuando se acababa el fin de semana, o sea, sí, y con todos los amigos. Digo, si alguien no quiere ser auténtico y decir que es un santo, no. ¿Era canastero? El canastero, del Ariel y de ir también al ¿cómo se llama? Al parque a jugar básquet también. Y bueno, pues la multidisciplina te da la oportunidad de conocer a toda la gente. Claro. De conocer muchas formas de pensar. Algunos conocí de todo, desde los más marihuanotes que había en aquel entonces hasta los más eruditos personajes cuando estuve en la Secretaría de Salud, en donde conocí y soy miembro de la Asociación Francesa Mexicana de Medicina bariátrica para bajar de peso. Soy uno de los 14 miembros que hay y tengo mucho contacto precisamente con los médicos, los más altos médicos de Francia. Entonces hay que conocer de todo para tener un poco más de criterio, no nomás... ¿Usted llegó a probar la marihuana? No, nunca. No. Sin embargo, pues bueno, no me asusta y yo estoy a favor de la legalización de la marihuana. ¿Por qué? Porque el comercio informal de este tipo de droga que de todos modos se consume, pues deja una estela de dolor, deja una estela de asesinatos, deja una estela de muchos actos que no se deben de cometer y sin embargo se consume, entonces es mejor legalizar. ¿Qué opina del aborto? La legalización del aborto. La mujer tiene que tener la decisión de lo que hace con su cuerpo. Yo creo que esa necesidad, aunque esté uno en acuerdo o en desacuerdo, creo que ella tiene ella puede decidir por sí misma qué va a hacer con su cuerpo. En la otra situación, en el caso del bebé, mi cuestión muy particular es un asesinato, porque ya es una vida y como médico yo tengo una forma de ver, a mí me eduqué para preservar la vida, no para quitarla. ¿A partir de qué momento
se considera ya un ser independiente. Desde el momento de la fecundación. En ese momento. En ese momento ya. No te deben de pasar meses, ni deben de pasar desde ese momento ya. Ya el instante en que es un ser vivo. Es un ser vivo ya. Desde el momento que se combinan el ADN de ambos, del espermatozoide y el óvulo, ya es un ser vivo. Doctor, ¿qué opina sobre la demanda de que la comunidad gay pueda adoptar hijos, que se puedan, bueno, ya se casan, ya han avanzado mucho en este sentido? Sí. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, yo en esa situación creo que tienen todo el derecho, cada quien tiene el derecho de formar una pareja con quien ellos quieran, independiente del sexo. Pero también te debemos de reconocer una cosa, y aquí a lo mejor pueden decir, parecer que tengo una opinión en contra. No, la realidad es que nosotros debemos de ser conscientes que actualmente en nuestro México y en nuestro Durango, la situación, vamos creciendo y cada vez se va aceptando más la comunidad gay y los matrimonios gays. Sin embargo, creo que para adoptar, al igual que una pareja entre hombre y mujer, debe de hacerse un estudio meticuloso psicológico, que eso no sea legislado, para que en realidad ellos puedan adoptar. ¿Por qué? Porque sabemos que vivimos en una sociedad donde se estigmatiza mucho, o se estigmatizó mucho, ya cada vez menos, a la comunidad homosexual. Y todo esto trajo que ellos tuvieran muchas formas de pensar, muchas formas de ver las cosas, y que desafortunadamente pues tienen muchos traumas que todos los seres humanos podemos tener. Creo que ellos deben de someterse a algo rigurosamente, a una exhaustiva estudio psicológico para saber si están aptos para poder llevar a un niño a tener que vivir con ellos. Yo creo que eso sí debemos de legalizar, me queda bien claro. Controlar mucho. Controlar muchísimo, o sea, no le puedes dar a un niño normal a una pareja, entre comillas, normal entre hombres y mujeres, y a una pareja gay. Los dos deben de tener un control estricto psicológico y no se le puede dar, aunque se legalice que ellos puedan adoptar, no deben de darle tan fácil esa situación, e incluso se ha dado casos como en el DF, que nada más porque son de la comunidad gay tienen mucho más predilección para poder adoptar un hijo, y eso no puede ser. Tienen que hacer un estudio psicológico completo para que verdaderamente estén preparados para hacerlo. Luego vemos que como otras parejas que se separan entre ellos, también hay ese tipo de situaciones y hay que tener mucho cuidado con ello. Una situación difícil, ¿no? Tomar una decisión de esa naturaleza, porque ya el hecho mismo de constituir una pareja del mismo sexo, pues es una situación que entraña y supone una serie de circunstancias no convencionales, para llamarle de esa manera. Así es, y yo creo que la vida de un niño y su educación depende mucho de que ellos estén bien. Sin duda. Sin duda. Doctor Campa, así lo conoce la gente, ¿verdad? Así me conoce la gente, como el Doc Campa, siempre en todos los municipios en donde vamos. Recuerde que constituimos una agrupación política estatal. Y redes ciudadanas. Redes ciudadanas, y la mayor fuerza que tuve fue esa. O sea, uno piensa que las cosas que aparentemente son muy pesadas o que te tocó vivir, a mí me tocó vivir, como digo, andar trabajando en todos los municipios, y a cada rato me cambiaban, no solamente de la Secretaría de Salud, sino de la Secretaría de Educación. Y fue mi fortaleza para hacer la agrupación, porque donde llegaba, pues había amigos, había gente. Bueno, había muchísimos de los hijos que me tocó recibir aquí en el mundo, ¿verdad? De los partos que teníamos ahí en las clínicas. Y bueno, pues ellos ya eran unos adultos, entonces fueron los que me ayudaron a conformar la agrupación política estatal. Y es la forma, yo considero, en donde primero que conoces qué es lo que necesitan, te conoce la gente y de alguna forma podemos salir adelante. Y no nomás en el ámbito político, sino también en el laboral. Entonces yo creo que esa ha sido la mayor fortaleza que hemos tenido, y yo considero que si alguien tiene la oportunidad de acceder a ser candidato a gobernador, porque lo más fácil era a presidente municipal, son menos firmas, aquí son 39,000 firmas, ahorita hablamos de eso, pues sería alguien que verdaderamente conozca el Estado.
Y no solamente como político, como la gran mayoría lo ha hecho. Mucha gente puede decir, oye, yo conozco todo el Estado. Sí, ¿en qué forma? Como político, no, yo trabajando. Yo atendiendo a las personas y sirviendo a las personas como médico, y no solamente como ellos, sino como un promotor de salud. Nos tocó desde ir a hacer a los pueblos letrinas, desde ir a educar lo que es cómo dar vida oral, cuáles eran los beneficios de la lactancia al seno materno y muchas de esas cosas que la mejor, que es precisamente como lo deben de conocer a uno con trabajo y no solamente en el quehacer político. ¿Y por qué quieres ser gobernador? Por eso precisamente, porque primero que nada tenemos que ser bien claros. Yo nunca voy a contar mentiras. O sea, primero que nada se abre la coyuntura de las candidaturas independientes. En ese sentido yo he trabajado otras de las cosas que siempre he hecho, que no lo mencionamos ahorita desde estudiante, fue que siempre hice campañas políticas. Hice a muchos presidentes de la sociedad de alumnos, hice a muchos candidatas a reina. De hecho, para eso me buscaban, para ser... Y después, posteriormente, en la Secretaría de Educación, también para eso, por eso me cambiaban a cada rato de lugar, porque me mandaban a hacer candidaturas políticas. Posteriormente, las hice no solamente a nivel de las escuelas, después fui quien coordinaba las campañas políticas de muchas personas, entre ellas, por supuesto, todo el mundo lo sabe, de la candidatura de presidente municipal de nuestro actual gobernador, las candidaturas a diputado federal de nuestro actual gobernador y la candidatura a gobernador de nuestro gobernador Jorge Herrera Caldera. Yo llevé la parte ciudadana, nunca relacionado con el partido. La gente que me conoce sabe que yo siempre hice la candidatura ciudadana, es decir, lo que era fuera del partido. El partido hacía sus cosas y yo siempre me encargué de la ciudadanía, que yo creo que es la que ahorita tiene la fuerza para poder determinar quién sea o no candidato. Quiero ser porque puedo, porque tengo una estructura para poder ser candidato independiente, y después porque conozco el quehacer federal, conozco lo que es a nivel internacional la política, y conozco a nivel estatal cuáles son las necesidades de nuestro pueblo. ¿Cuáles son las necesidades? La principal, obviamente, es la economía. Estamos totalmente llenos, hartos de, si me disculpa el gol, de Walmart y de los Oxxos que han acabado con todas las misceláneas de nuestras colonias, de nuestras tiendas. Y no lo digo al vapor. He visitado Alemania, y en Alemania obviamente ahí se cuida mucho lo que son los locales, los negocios propios, el vender, sí paga un poquito más la gente que en los consorcios internacionales, pero se cuida lo que es precisamente lo que se produce ahí. Esto reactiva la economía. Cuidar los empresarios locales. Cuidar nuestros empresarios locales. Si no hacemos eso, pequeños comerciantes, si no hay pequeño comercio ni microeconomía, estamos perdidos. Si creemos que con las carreteras que ya construimos, que ya tenemos también ya energía eléctrica, ya tenemos agua, porque antes decían que Durango no llegaba a ninguna empresa porque no tenía, pero empresas que te contraten gente de calidad, a nuestros profesionistas, a nuestros hijos, que pues desde niños hicieron nuestros papás un gran esfuerzo por sacarnos una carrera, y luego salen a donde hay Estados Unidos a andar de taxistas, sin demeritar el trabajo de los taxistas, porque mi papá fue un chofer. Entonces, ¿de qué caso tiene? Tenemos que traer y reactivar la microeconomía. Si no la reactivamos, si no aprendemos de los modelos de los europeos como Alemania, pues entonces estamos destinados al fracaso. Vamos a seguir trayendo compañías grandísimas, Walmart, Soriana, que se nos llene todo Durango de Oxxos, y lo van a acabar con todo. Antes una persona que se veía de alguna manera desempleada ponía su miscelánea en su casita, reactivaba la economía, daba incluso, si pegaba, daba empleo a 2 o 3 personas de ahí de la colonia, chavos que estaban estudiando, y se reactivaba. Si nosotros acabamos con todo eso,
vamos a estar a expensas de que de un sueldito del gobierno o de un sueldito en esos grandes consorcios que los tratan mal, que les pagan bien poquito y que aparte los obligan a hacer cosas inhumanas. Y los que me están escuchando lo saben, que les hacen que doblar turnos y todo ¿para qué? Para ganar que 800 pesos a la semana, cuando si activas un comercio bien, le das un crédito importante a las personas para que hagan un modelo de trabajo, que se enseñen a vender. En Durango, como en México, no nos enseñan desde la escuela a saber vender y comprar, nos da vergüenza vender. Entonces, ¿usted considera que el principal problema es el asunto económico? Otros dos problemas. Indudablemente el de la salud. Si no tenemos salud, no tenemos nada, ¿eh? Una sociedad sana. Una sociedad, si no hay una sociedad sana, ya no importa que haya otro trabajo. Problema más. La educación. O sea, y eso no es inventar el hilo negro. O sea, todo el mundo lo sabemos que esos son los dos principales bastiones, los dos principales fundamentos y las principales salud, bases y cimientos. Sí. Si no hay una salud, y no me refiero a una atención de hacer macrohospitales. Aquí en Durango, ¿qué lugar ocupa la seguridad? ¿Es problema o ya no? Sí es problema, pero no como estaba, ¿eh? Hay que reconocer. Pero es necesario. Yo siempre he propuesto, y mi propuesta, si es que llegase a ser candidato independiente, sería la separación de los poderes. Porque no existe esa separación de poderes. No hay esa separación de poderes. ¿Por qué? Mientras el gobernador, mientras el presidente de la República, mientras los diputados nombren quien sea el encargado de la seguridad en el país, el encargado de la seguridad en el municipio, el encargado de la seguridad en los estados, entonces hay impunidad. Lo que él diga es su jefe. Tiene que estar totalmente, que se nombre por otro tipo de situación, una situación ciudadana, que se nombre a quien se encarga de la seguridad en el país, en el estado y en los municipios, y entonces sí sabremos que hay una separación de poderes. Mientras lo siga designando, si yo a usted le doy trabajo, pues yo voy a ser su jefe. Entonces, si usted fuera el encargado entonces habría que cambiar la legislación. Claro, por supuesto. Pero al hablar de que no hay libertad en los poderes, hablamos del legislativo y el judicial. Claro. ¿No hay ahí? No hay. Definitivamente no. Ese es un secreto ni que a voces... Ni en nuestra entidad hay. Ni en nuestra entidad hay una separación de poderes. Mientras lo sigan nombrando el Ejecutivo siempre, y cuando él siga dominando a esos dos tipos de poderes, ¿de dónde por ejemplo, va a haber? En este momento, en el Poder Legislativo, ¿no son nombrados por el voto ciudadano? En el Poder Legislativo son nombrados por el voto ciudadano. Uh-huh. Pero ya en los hechos, ¿quién va a ser el coordinador de todos los diputados? Obviamente lo designan los gobernadores en las entidades. El coordinador, en este caso, de la fracción. No, de la Gran Comisión. Sí, el coordinador de la Gran Comisión. Así es. Siempre los designan ellos. Carlos Emilio Contreras no es independiente. No es un candidato independiente, fue un candidato pero por el PRI. Función. En su función. Tampoco es independiente. Obviamente, él como coordinador fue designado. No es designado por todos los diputados como se piensa. Y bueno, no como se piensa, la gente no es que lo desconozca, todo el mundo lo sabemos. Mientras no haya esa separación de poderes, no vamos a poder continuar. Y otra cosa más, esto es importantísimo. Una cosa que se le critica mucho y que vamos a ver cómo va a ser el quehacer político del Bronco allá en Monterrey, es precisamente cómo sí se puede gobernar con una separación de poderes. El Congreso no lo puso, los diputados de ahí son de muchos partidos, pero no son independientes, algunos de ellos. Pero entonces, ¿cómo verdaderamente se puede transitar, hacer política con una separación de poderes? La otra no va a poder, él va a designar al de seguridad, ¿verdad? Pero la otra va a ser un ejercicio muy bueno, observarlo, calificarlo, medirlo, cómo va a ser un quehacer político con esa separación de poderes. Creo que si se sabe manejar bien, va a tener muchos frutos. ¿Por qué? Porque un equilibrio entre los poderes te va a dar una mejor consecuencia para la mejoría de los ciudadanos. O entorpece gobernar, si no hay la capacidad suficiente.
entorpece gobernar también. Es probable, por eso te digo que es un ejercicio muy bueno. Vamos a una señal de identificación y regresamos en un momento. Continuamos en Pico de Gallo. Les recuerdo, estamos con el doctor Alejandro Campa Avitia, quien es aspirante a la gobernatura de nuestra entidad por la vía de candidato independiente. Doctor, usted inició esta administración con su amigo, siempre lo comentó, con su amigo Jorge Herrera Caldera, como secretario de Salud. Usted comentó también de que, bueno, fue un puntal muy importante en todo lo que constituyó Redes Ciudadanas. Conoce usted este oficio, pero bueno, bien. Usted al inicio de esta administración empezó como secretario de Salud. Así es. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejó la secretaría? Mira, primero que nada, nosotros abordamos la secretaría y los secretarios, todos los que me están escuchando y los que saben del quehacer político, tenemos 3 indicadores. El primero es el más importante, que es el que es ordenar, administrar, y que los principales problemas de la secretaría en la que tengas tu trabajo salgan adelante. En este caso conmigo fue la salud. Creo que la administración de la salud, lo más importante fueron los derechos de los trabajadores, que al inicio inmediatamente yo quité los contratos, que ahorita creo que ya volvieron, los contratos a las enfermeras, porque eran puros contratos de 20, 30 días, 15 días, y nosotros los convertimos en contratos estatales. Quien me ve y me escucha, que son enfermeras del Hospital General, saben que cuando yo llegué fue lo primero que hicimos. Posteriormente hicimos que se regularizara en la gran mayoría de los sentidos a las cuotas y lo que se les pagaba a los trabajadores. Con esto, con el fin de levantar lo que es la medicina y el quehacer del médico. Siempre que la enfermera, el médico y el trabajador de salud esté bien pagado, tenga seguridad, va a atender mejor a la gente. Segundo, salud pública. O sea, es decir, la salud pública es el hecho de prevenir las enfermedades. México y Durango está cayendo en un problema de salud pública inmenso, que es la epidemia más grande del mundo, que es la obesidad. La obesidad. No va a haber dinero que alcance para tratar a todos los diabéticos y todos los hipertensos y todos los cardiópatas que van a pasar inmediatamente después de este problema de salud que no se le ha puesto y no se le ha invertido nada. Hay programas supuestamente para bajar de peso, pero no hay dinero. Este quehacer, el conocer cuál es tu principal problema de salud, aplicar lo que debes de hacer, pagarle bien a los trabajadores, aplicar los programas de prevención. Si no sabes de eso, pues entonces no sabes de nada. Eso lo hicimos profundamente. El segundo indicador para un secretario es la gestión. ¿Qué es lo que tú consigues extraordinario a tu presupuesto estatal? ¿Qué consigues para que crezca la infraestructura en salud, para que crezca los sueldos en salud, para que crezca precisamente la calidad de atención en salud? Y en eso nosotros, en la administración pasada, en los 6 años, se había conseguido 800 millones de pesos, incluyendo parte de la infraestructura del hospital de aquel entonces de altas especialidades. Nosotros conseguimos en 2 años 1.800 millones de pesos extraordinarios al presupuesto normal. Con eso se acabó de construir el hospital de altas especialidades, con eso se construyó lo que es el banco de sangre, con eso se construyeron las clínicas de prevención de cáncer de mama en La Laguna. ¿Todo esto qué constituyó en su retiro? Mira, en mi retiro... ¿Lo sacaron? ¿Se retiró usted? ¿Fue grilla? ¿Qué fue lo que pasó? No. Yo considero que fueron decisiones, son momentos, y las decisiones yo las respeto mucho, las políticas. Creo que tenía que haber alguien quien inaugurara todo lo que conseguimos y gestionamos. ¿Y por qué no fue usted? Porque no era el proyecto político, o porque no fui yo, porque no soy del partido, porque nunca estuve yo dentro del partido. ¿No es del PRI? No. ¿Nunca sí? No, jamás. Y había un proyecto político precisamente de alguien que sí venía del PRI y el que llegó, porque tú imagínate, si tú estás en la administración, tienes que mandar un proyecto de lo que quieras constituir. Por ejemplo, acabar el hospital, y conseguimos 360 millones para lograr equiparlo. Tienes que hacer todo el estudio, tienes que gestionar, tienes que irte por el Seguro Popular en un FP4 que se dice, y todo eso tarda 1 año, 2 años. Ahora, ya cuando ya se equipa y se pone, es un trabajo de 2 años.
Cuando llega hoy el presidente municipal Esteban, inaugura todo. Entonces, pero no se constituyó, se consiguió el dinero, se gastó y se construyó en un año. O sea, hubo quien tuvo que hacer esa gestión. Y era un proyecto político y lo sigue siendo. Y de alguna manera yo de eso no reniego. Yo lo veo objetivamente. Y sin embargo, mi quehacer político no cesó ahí. Tenía toda una estructura que había formado durante muchos años, ciudadana, fuera del partido y ciudadana, que me dio la oportunidad de constituir una agrupación política estatal y que de alguna manera hasta ahorita sigue siendo quien nos mantiene políticamente hablando y económicamente Redes hablando. Ciudadanas, ¿cuánta gente tiene usted en sus filas? 50,000 personas afiliadas. 50,000. Y no afiliadas así de que les doy una despensa y luego les hago que firmen, no. Es un documento que está constituido con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en donde se llena todo el documento las personas y lo firman. Bien. Entonces yo creo que tenemos Doctor, una gran fuerza. Alejandro Campa, usted comenta por la forma en que describe el desarrollo de los hechos, de que su trabajo sirvió para dejar el plato servido a Esteban Villegas. Menciono que son momentos políticos y no lo consideraría yo como tal, el dejar el plato servido. No. Dijo que llegó nada más a inaugurar. Llegó a inaugurar porque era el momento político. Luego le dejaron el momento político adecuado a él. Exactamente, adecuado. Y los proyectos políticos así se hacen. Y no podemos nosotros tirarnos al suelo y zapatear como niñas de que de eso nos hicieron, no. Para eso me invitaron a trabajar. Yo cumplí con mi trabajo y en su momento el que llegó, que fue Esteban, cumplió con el suyo y en el momento en el que ahorita está el nuevo secretario, cumple también con su trabajo. Yo creo que son momentos y que en la política así es. Yo, si de alguna manera llego a la gobernatura, yo sabré cuáles son los tiempos para cada uno, cuáles son las capacidades de cada persona que pongamos de secretarios. Como usted si tiene una empresa como esta, el Grupo Garza Limón, usted sabe cuáles son las capacidades de cada uno y en qué momento hacer los cambios necesarios. Yo de eso no me quejo. Verdaderamente hice mi trabajo. Entiendo. Bien. Usted al principio comentaba, ahorita que empezó a hablar de la salud, sobre la cuestión del manejo de la salud social. ¿Hay corrupción en la salud? Sí, definitivamente sí. La corrupción en la salud se habla mucho, por ejemplo, del medicamento, que no hay medicamento. Es la primera. Mira, volvemos a lo mismo, a lo que te decía yo de la economía. Sí. O sea, ¿cómo puede ser posible que contrates el que tiene ahorita la salud es Soriana? O sea, Soriana, ¿desde cuándo es distribuidor de medicamentos? Entonces, ¿por qué tanta gente? ¿Desde cuándo? ¿De Peña Nieto para acá? Sí. ¿Cuánta gente? Dime, aquí tiene empresas de salud, empresas de medicamentos, muchísima gente. Conocemos muchas empresas, yo los conozco a todos. Cuando fui médico, todas las empresas me visitaban, yo tenía farmacias. Y en ese sentido, tuve farmacias, unas farmacias que se llamaban Farmacias Vida, no sé si alguna vez llegaste a oír de ellas, pero tuve varias farmacias y conozco a todos. Y toda esa gente ahorita nada más está como el perro de la carnicería, nada más viendo, porque no se les compra nada aquí. ¿Qué tan cierto es de que hay enfermedades cuya solución o curación de ella es de lo más económico, fácil y accesible y no se da a conocer por parte de la Secretaría de Salud, entre otras instancias de la salud, por proteger a las firmas que producen ese medicamento que no soluciona? Así es, digo, sí hay casos. ¿Ejemplo qué tipo? La diabetes. ¿Hay una cura diferente a la...? Hay una cura diferente. Hay una cura diferente y no estoy diciendo cosas que no sepa. Hay una cirugía, por ejemplo, en la obesidad mórbida, es decir, la que excede el 40 puntos del índice de masa corporal, es decir, alguien que pese 200 kilos, 160 kilos y tenga diabetes. Digo, todo lo que se va a gastar en insulina, en metformina, en todos los medicamentos que se le dan a los pacientes diabéticos o con diabetes, se puede solucionar con una cirugía que se llama bypass. Puede costar 80,000 pesos
Pero 80,000 pesos se los Eso van es a para curar la obesidad, pero la diabetes, La diabetes la cura. en consecuencia. Pero hay mucha gente delgada que no tiene, que tiene diabetes. Ah, sí, y ahí voy a otra cosa. Si empiezan a dar medicamentos de todos esos laboratorios que dices, de todos. ¿Cuáles son esos laboratorios? 3 ejemplos. Pfizer. Bueno, te puedo no, decir pues, va muchos, uno. Bayer. Bayer, Pfizer, Todos lo volvemos a lo mismo, a todas las transnacionales. díganos otro. Se pone colorado. Sanofi, muchísimos hoy. Y todos esos cuestan, por ejemplo, si tú padeces de diabetes y te dan y tienes que comprar un medicamento que supuestamente es lo Amaryl, que es lo último, que son sustancias que hacen que tu páncreas lo obligues a producir más insulina que ya no puede. Hombre, si te falta insulina, si no tienes insulina, pues ponte insulina. Si no tienes dinero, ¿qué necesitas? Dinero. Entonces, ponle insulina a ese pobre paciente desde un inicio que es diabético y déjalo que deje de gastar en todos esos medicamentos que lo único que van a hacer es que tenga más problemas y más consecuencias. Entonces, sí es cierto, o sea, muchas cosas se hacen por un mal tratamiento o porque estos convenios con los laboratorios. Tenemos un mensaje en red ciudadana de denuncia, le comentamos al público, Radio Escucha, tenemos una red de denuncia ciudadana a través de su celular WhatsApp, que es 618-106-6000, 106-6000. Ese es el WhatsApp mediante el cual se puede comunicar y hacer preguntas a nuestro entrevistado, en esta ocasión Alejandro Campa Vitti, el doctor. Y preguntan, dice, buen día, pero si acude uno si acude uno y lo primero que vemos es a los trabajadores comiendo comida en abundancia, comida chatarra, ¿cómo cree que les pueda interesar prevenir obesidad o promover una vida de calidad en nutrición? Por favor, vean la realidad de la actitud de las instituciones de salud, son decadentes de todo a todo. Precisamente, y estamos totalmente de acuerdo. Mira, si no empezamos para avanzar, cuando nosotros impusimos el programa de 5 pasos en la Secretaría, no empezamos con la gente. Empezamos primeramente a educar al trabajador de salud. Tratamos. Y el programa inició precisamente con los trabajadores de salud, pesándolos, midiéndolos, sacándoles muestras de sangre, ver cómo andaban de su azúcar, etc, etc, etc. Si tú no empiezas desde ese momento a poner el ejemplo, mira, yo cómo estaba, pues si la gente me conoce. ¿Cómo estaba? Pues pesaba 160 y 140 kilos. No es broma, ¿verdad? No es broma. Ya bajó a la mitad. Ya pesamos 70 kilos. ¿La mitad? La mitad, o sea, sí se puede, sí se puede. Si tú te haces una cirugía para calmar... A ver, doctor, por razones de tiempo, nos pregunta la ciudadanía lo que hemos venido preguntando a otros aspirantes. 3 novelas, 3 libros, no académicos. 3 libros que le hayan influido en su vida, libro y autor. No, hombre, ahí sí, el Gabo es mi autor favorito, ¿verdad? Gabriel García Márquez, ¿cuál es su novela preferida? El amor en los tiempos del cólera. Más que... ¿Cómo se llamaba la mujer? Ay, no me acuerdo cómo se llamaba la mujer. ¿Cómo no se va a acordar? Se lo digo, Fermina Daza. Fermina, sí, perdón. Bien, otro libro. Me gusta mucho Coelho. Pablo Coelho. Sí. Pero es de superación personal, novelas. Novelas también, no, pues es que Coelho tiene buenas novelas, no solamente es de superación personal. Pero todo incide en eso, pero díganos la mejor de Coelho, Pablo Coelho. Yo creo que El alquimista, yo creo que... El alquimista, otra más. El hecho me gusta mucho de Coelho, pero muchísimo y no es muy conocido, el libro de en las orillas del río me senté y lloré. Ese es interesantísimo. Es interesantísimo también El diablo y la señorita Prim, que es una novela, no es de superación personal, es una novela. Creo que tiene mucho mensaje de la dualidad que tenemos los seres humanos entre la maldad y el ser bueno. Yo creo que esos son de los muchísimos muy importantes. También me gusta Ibargüengoitia. Jorge Ibargüengoitia, Maten a León. Maten a León es una sátira de lo que es la política en Latinoamérica y podemos seguir avanzando. Me gusta mucho. ¿De Durango? Híjole, de Durango, pues es que no hay...
Sí hay. Bueno, no he leído mucho de los autores duranguenses, tengo que ser sincero, pero no. José Revueltas. No, de No lo José he Revueltas no he leído. No. Bien. ¿Otro más? Ah, bueno, ya mencionó Jorge Ibargüengoiz. Fueron 3. Maten a León. Mate Bien. León. ¿Música? ¿Qué tipo de música le gusta? Y ahí sí, todo, de toda. Pero soy ochentero. Yo soy ochentero, soy del rock and roll, pero la balada, los autores que a mí me tocaron y que forjaron lo que hoy yo puedo ir escuchando en el auto es José José, Camilo Sesto, ¿quién más? Napoleón. Ellos yo creo que serían mis 3 cantantes favoritos mexicanos de música, que es la que más me gusta, la romántica en español, pero también soy muy rockero y me gusta mucho, por ejemplo, Pink Floyd, me gusta mucho el álbum de La Pared. El resto de su obra casi no la conozco, pero el álbum de La Pared fue esencial para mí. Me gusta mucho Scorpion, me gusta mucho, todo lo ochentero, ¿verdad? Cindy López, que en español de Cintia López, y así muchas de esa música que a mí me tocó bailar, me gusta muchísimo bailar. Yo era de concursos de andar bailando y saltando. ¿Confía usted en las autoridades electorales de nuestra entidad? Ahorita confío ya confío mucho en que como el ciudadano lleva a cabo el proceso electoral, en ellos sí confío. Ahorita lo tengo que decir, no confío, no en su honestidad, pero sí ahorita hay mucha incapacidad en las personas que actualmente están en el Instituto Electoral de Participación Ciudadana. No hay capacidad. Yo espero que vayan aprendiendo, pero oye, entrar a aprender ya con un proceso electoral a estas alturas del partido, pues creo que no es de ahí. Hay gente muy capaz. ¿Qué condiciones tiene el candidato independiente? ¿Qué condiciones pone la ley? Totalmente desiguales a un candidato de partido. ¿Por qué? Porque simplemente te piden en 40 días el 3%, porque no te dan el mismo financiamiento que le dan al resto a un partido político, no quiero decir nombres para no darles gol, pero 80 millones y a ti te van a dar, si soy independiente, a cada mes le van a dar a un partido 80 millones en tiempo electoral. Y a los que son independientes nos van a dar como 50,000 pesos. Es parejo. Los tiempos en campaña en los medios... A ver, pero por razones de seguridad... Ah, bueno, sí. En los medios los tiempos de campaña son totalmente diferentes. Para los candidatos independientes te dan el tiempo de un partido nuevo, pero repartido el 33% para todos los candidatos que se vayan a lanzar para diputados. Todos los candidatos, el otro 33% que se van a lanzar para presidentes municipales. 50,000 pesos le van a dar a usted. Lo más que puedes aspirar, es una broma. Y luego aparte, espérate, lo que es peor de broma. Nada más de esos, nada más el 10% puedes aceptar de la participación ciudadana. O sea, ni siquiera puedes decir, bueno, pues tengo 50,000 pesos, ¿verdad? Que es lo único que me toca, pero me va a ayudar la gente, ¿verdad? Ni más. ¿Qué condiciones le ponen además en cuanto a las firmas? No, hombre, en 40 días, 39,000 firmas. 39,000. 39,000. El Partido del Trabajo, ¿cuántos años tenía constituido? Más de 20 años. ¿Lo consiguió? ¿El 3%? No, por eso desapareció. Imagínate, con todo un año electoral, con todo el dinero que le dan a los partidos políticos. ¿Esa exageración es? Es una exageración. Es claro con el ánimo de que no quede. Claro, son leyes antibronco. ¿Usted lo va a alcanzar? Yo creo que sí. Tiene 50,000. Creo que sí puedo. Y lo tengo que demostrar. ¿No van a renunciar antes? ¿No va a negociar? ¿No va a llegar a acuerdos? Yo tuve la oportunidad de hacer un acuerdo como lo hice las veces pasadas como una agrupación política estatal que la ley me da esa facultad para hacer un acuerdo con un partido político para las elecciones que sean locales. No lo hice. Se va a ir hasta el final. Los tiempos ya se acabaron y ya no puedo hacer yo una negociación. Un convenio, ya no. De haberlo hecho, ¿con quién lo hubiera hecho? Con quien se acercara. Las 2 veces que lo he hecho, el único que se acercó fue el Revolucionario Institucional, pues por eso nada más con él lo hice. ¿Su orientación política cómo se define usted? ¿De izquierda, derecha? No, ni de izquierda ni de derecha, yo soy ciudadano. ¿Centro? No, ni centro, o sea, sabemos cuáles son las broncas de los ciudadanos, pues que no tenemos con qué irnos mandando a los chavos a nuestra entidad.
Usted trabajó mucho tiempo con ellos, Sé pero de manera rápida porque ya estamos en sé el tiempo. 70% de tepehuán, yo trabajé mucho con ellos. ¿Sabe el idioma? Sé el idioma porque conviví mucho con ellos, tengo mucha convivencia con ellos, tengo una estructura de tepehuán, lo que no sé es huichol, es dificilísimo porque es monosílabo, es como el japonés. Y luego conozco los tepehuanes, los mexicaneros, los coras, y bueno, nosotros hemos estado ahí trabajando arduamente con ellos y sé de todas sus necesidades. Sé que ha habido un paternalismo mal habido por parte del gobierno, pero sé también que hay que ayudarlos. O sea, no solamente Bien. por decir que hay paternalismo, no hay que ayudarlos. ¿Afectó a nuestro país la Tratado de Libre Comercio? Definitivamente, o sea, si hubiera sido un buen tratado de libre comercio nos hubiera ayudado mucho. ¿Afectó? Afectó mucho las bases y las condiciones con las que se firmaron y nos sigue afectando. Bien, doctor, pues una última pregunta. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 3 hijos. ¿Cómo se llaman? Mi hermoso hijo, el primogénito, Alejandro. Obviamente le tuvo que poner la venganza del padre en el hijo. Tuve que poner el nombre. Mi poderoso Brian, que es el segundo, y mi princesa hermosa y chula, que es Michelle. ¿Cómo se llama? Michelle Alejandra. Michelle. También me vengué Alejandra. con ella, le puse Alejandra también. Pues le agradecemos mucho, doctor, Alejandro Campa Vitia, que nos haya acompañado en esta ocasión aquí en este programa Pico de Gallo. Muchas gracias y gracias por escucharnos y oírnos y por darnos la oportunidad, licenciado, porque hemos visto que en algunos otros medios no tenemos apertura, los independientes, y yo quiero agradecerle públicamente que con usted todos tengamos la forma de expresar lo que somos, lo que pretendemos y que la gente valore a cada persona. Bien, pues le agradecemos, doctor Alejandro Campa Vitia. Ya lo escucharon ustedes, escucharon sus diferentes posturas respecto a varias situaciones de nuestra problemática, de nuestras costumbres, un perfil de cómo ve la política en nuestra entidad, qué sería lo primero que cambiaría, dónde ubica él las situaciones críticas de nuestro sistema social, nuestro sistema político, obviamente nuestro sistema de salud. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta emisión de Pico de Gallo, un servidor, Carlos Garza Limón, y la próxima semana, de la misma forma, le estaremos trayendo otra entrevista más con aspirantes, por supuesto, bajo la misma dinámica de que sea de su interés. Que tengan muy buen día.